Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta lección número 3 del curso para aprender a programar de C Sharp, esta introducción a la programación que estamos haciendo con C Sharp. Y bueno, en el capítulo anterior, en el número 2, vimos los números enteros, los números de tipo int. Ahora lo vamos a complementar con dos tipos más, que va a ser los números de coma flotante o los floats, como solemos conocer, y los strings, que ya veremos lo que es. Aparte también aprenderemos a concatenar strings. Siempre recordaros que tenéis disponible la lección en formato texto en programación101.net, no os olvidéis. Y bueno, como siempre, lo primero que hacemos es crear un nuevo proyecto, le ponemos aplicación de consola, Net Framework, o si no estamos en Windows con aplicación de consola es suficiente, y le escribimos un nombre, como por ejemplo lección 3, así podemos empezar a escribir código. De momento le damos a aceptar y recordamos que ponemos nuestro código entre los dos corchetes del static void main, que aquí lo tenemos. Bueno, muy importante, ¿qué es un número de coma flotante? Pues bueno, además de los tipos de datos enteros, de los int que vimos en la lección anterior, pues existen más tipos de datos, ¿no? En la memoria no solamente podemos representar números del ordenador, también podemos representar cualquier otro tipo de dato. Podemos representar números de coma flotante, podemos representar cadenas, podemos representar muchas más cosas, ¿no? Entonces, el tipo de datos float nos va a permitir representar números de coma flotante de precisión simple, que el apellido de precisión simple ya veremos lo que es, no os tenéis que preocupar ahora, pero un número de coma flotante para nosotros es un número decimal, ¿de acuerdo? Se llaman de coma flotante por cómo se especifica el número en la memoria, pero eso es una cosa que ahora mismo no os tiene que importar y que probablemente ni lo menciono durante el curso. A lo mejor algún día dedico una píldora a ello, pero no es una cosa que os deban importar. Estos números de coma flotante para nosotros son números decimales y tienen una cosa que tenemos que tener en cuenta, que es que llevan una F al final cuando están escritos en el código, se representan con una F al final. Eso nos va a permitir distinguirlos de los números enteros, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer una demo para que lo veáis más claro. Y otra cosa que tenéis que saber y que os tengo que comentar, que es que el rango aproximado que tienen, este que pongo aquí, de 9 a 10 dígitos, este rango tomadlo como aproximado, porque por cómo funcionan los números de coma flotante, y depende del número, puede tener una precisión de 10 dígitos o tener una precisión de 5. Entonces es algo que debéis evaluar vosotros, pero que sepáis que si tendéis a hacer operaciones con muchos decimales, va a llegar un momento en que los números de coma flotante, por cómo funcionan los procesadores y por cómo se ajustan a memoria estos números, van a perder precisión, ¿vale? Luego veremos los de precisión doble, que tienen también más precisión. Pero bueno, vamos al meollo, vámonos a Visual Studio y vamos a ver. El otro día declarábamos un número entero como poniendo int número entero, voy a llamarlo número entero, ¿vale? Y luego podíamos asignarle un valor en otra línea, número entero igual a 4, por ejemplo. Aquí lo tenemos. Bien, o si recordábamos, podemos hacerlo todo en la misma línea y hacer número entero igual a 4, ¿vale? Y así, fijaros, asignarle un valor. Vamos a, por comodidad, vamos a ponerle 10 a este número entero y vamos a declarar otro que va a ser 3. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con un float. Vamos a declarar un float que se va a llamar número decimal igual a 10, pero ahora fijaros, no os va a dar ningún error, ¿vale? Pero sin embargo este 10 es un entero. ¿Por qué podemos meter un entero dentro de un decimal? Pues porque hace una conversión. Esto hace una conversión implícita que se llama, que significa que aunque esto sea entero y esto sea decimal, el ordenador sabe que se puede convertir de uno a otro y que no habría ningún problema y por lo tanto hace la conversión. Pero si queremos escribir el código correctamente, le tenemos que poner una F al final. Así no habrá conversión porque este número será un número directamente float. ¿De acuerdo? Que lo veis aquí representado porque pone single de precisión simple. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir con ello. Vamos a hacer otro número decimal 2 y vamos a ponerle 3F, ¿no?
¿Vale? ¿Por qué hemos hecho estos dos números? Porque quiero que os deis cuenta de una cosa. Primero vamos a ponerle un console read key para que no se nos cierre la aplicación al llegar al final. Y luego vamos a hacer una cosa. Console.writeLine, ¿vale? Y ahora aquí dentro vamos a introducir una expresión. Primero vamos a meter número entero entre número entero 2, ¿vale? Para que nos lo imprima el resultado. Recordad que cuando lo metemos sin comillas, esto lo veremos más adelante con el tipo string, cuando lo metemos sin comillas no estamos metiendo texto, estamos metiendo código, ¿vale? De manera que esto se va a resolver, se va a efectuar la operación y nos va a writeLine en la consola el resultado, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo con console.writeLine y en vez de eso vamos a poner número decimal entre número decimal 2, ¿vale? Para que nos imprima el resultado de esta expresión, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Bueno, algunos podéis pensar que ambos van a dar lo mismo, ambos van a dar diferente, en fin, vamos a ver qué ocurre. Aquí lo tenéis. Fijaros cómo la división entre dos enteros ha dado 3. ¿Por qué? Porque los enteros en memoria se manejan como números, directamente un bit se asigna a su cantidad correspondiente. ¿De acuerdo? Es mucho más sencillo en términos computacionales calcular números enteros que calcular números con decimales. Le pasa un poquito pues como a ti, cuando aprendiste a hacer las divisiones con decimales, que te es mucho más fácil hacerlas con enteros que con decimales, ¿no? Pues lo mismo ocurre aquí. El ordenador, por cómo trabaja con los números, un número entero le es muy fácil de calcular, es muy fácil dividir un número entero. De hecho, esto se hace mediante restas sucesivas, la división dentro del procesador, que es muy sencillo el método, es 10 menos 3 y subes un contador. 10 menos 3, 7, subes el contador a 1. 7 menos 3, 4 y subes el contador a 1. 4 menos 3, 1 y subes el contador a 1. Ese contador está a 3 porque lo has subido 3 veces, ¿vale? Y ya no puedes seguir restando porque te pasas del 0 para abajo. Entonces, así es como hace una división el procesador, una división de enteros. Como veis, es una división muy fácil de hacer, es un algoritmo muy sencillo. Simplemente restar y restar y restar hasta que llegues a 0 o te pases. Sin embargo, una división de números flotantes ya requiere más hardware, ya requiere que sea todo más complejo. Tarda más el ordenador en hacer una división de números flotantes, con lo cual, para obtener este resultado, los dos números tienen que ser de tipo flotante. Conclusión a todo este rollo que os acabo de contar. Si tú divides dos números enteros, vas a obtener un entero. Si tú divides dos números flotantes, vas a obtener un flotante. ¿De acuerdo? Y si lo haces al revés, vas a tener un problema porque no estás trabajando bien con los tipos de datos. Vamos a ver esto un poco. Por ejemplo, con estas mismas divisiones podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer float resultado igual número entero entre número entero 2. Ahí lo tenemos. Fijaros que a mí ya me lo subraya en azul. A vosotros no os lo va a subrayar porque esto es una extensión que tengo instalada que me avisa de estas cosas, ¿vale? A vosotros no os va a aparecer ningún subrayado, pero vamos a imprimir esta variable resultado que acabamos de crear, una variable de tipo float. Vosotros podéis pensar, bueno, como la variable resultado es de tipo float, pues entonces ahora el resultado será 3,33. Pues no, el resultado es 3. ¿Por qué? Porque una división entre dos enteros produce otro número entero, con lo cual el resultado de esta división produce un entero que es 3, que luego el ordenador convierte implícitamente a float, porque puede hacer esa conversión. El lenguaje de programación sabe que puede convertir de entero a float. Entonces aquí es lo que está haciendo. Primero hace la división entre estos dos números enteros y luego la convierte a float, con lo cual el resultado es 3, aunque float puede almacenar 3,33. ¿De acuerdo? Esto es algo muy a tener en cuenta. Antes de continuar, deciros que dedico un montón de tiempo a preparar el temario, a escribir los cursos y las píldoras y a grabar y subir los vídeos, y que esto no sería posible sin todos los que me apoyáis en Patreon. Si tú también quieres apoyarme, puedes hacerlo en patreon.com/programación101. ¿Y qué pasa si mezclo... Uy, perdonad que estoy ejecutando. ¿Qué pasa si mezclo dos
dos tipos. Aquí tenemos un número float, ¿vale? Que representamos con su f, no os olvidéis, aunque ya os digo que si la ponéis lo va a convertir automáticamente, ¿vale? Cuando esto lo compiléis, va a coger el compiler y va a decir, vale, esto no es 10, es 10f, ¿de acuerdo? Pero si la ponéis, pues estáis siendo más correctos. Conviene que la pongáis porque así os acostumbráis y luego no cometéis errores, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué creéis que va a pasar? Aquí va a resultar que va a dar 3,33, va a dar 3... Vamos a verlo. Vamos a ejecutar y vemos que da 3,33. Y dirás, bueno, pero Antonio, si es que hay un entero. Sí, es correcto, hay un entero, pero cuando los dos operandos son diferentes, este es de tipo float, ponemos el ratón encima, lo podemos ver, float, número entero, y este es de tipo int. Entonces, ¿qué hace nuestro ordenador, nuestro querido lenguaje de programación? Pues lo que hace es coger número entero 2 y convertirlo a float, ¿vale? Convertirlo al tipo más amplio de los que hay. Si tú le pones float y int, todos los int se pueden convertir a float, porque tú puedes convertir 3 a un 3 float, pero no al revés. Todos los floats no se pueden convertir a int. No puedes convertir 3,48 a int, porque lo puedes convertir a 3 o a 4. Depende de cómo redondees, ¿no? Pero no puedes convertir 3,48 a int. Con lo cual, el único camino posible para efectuar esta división es convertir este int a float. Convertir este float a int no es un camino posible porque podrías perder precisión. Si yo pongo esto así y esto lo convertimos a int, sería imposible. No se puede convertir a int. De hecho, si intentamos convertir lo que se hace así, fijaros, ahí estamos, ¿vale? Entonces, pues sí, lo convertirá, pero lo convertirá a 10, no a 3. ¿De acuerdo? Simplemente que tengáis claro esto, los tipos de datos son muy importantes y debéis tenerlos claros. Vamos a hacer justo lo contrario. En vez de cambiar este a float, vamos a cambiar el 3. Vais a ver que ocurre exactamente lo mismo. Es decir, se convierte siempre con más ámbito al que tenga menos ámbito. Y si ponemos los dos float, evidentemente el resultado va a ser float. Esto es muy importante que lo tengáis todo bien aprendido. De acuerdo, pues más o menos hemos visto lo que hace un número float. Recordaros que esto es la división, no creo que lo hayáis olvidado del capítulo anterior. Y recordaros que con los float, igual que con los int, se puede hacer cualquier tipo de operación, ¿vale? Suma, resta, multiplicación, división, todo lo que queráis, ¿vale? Junto con los float, vamos a dejar esto bien escrito, todo con float, porque ahora os voy a enseñar otro tipo de datos, que es el tipo de datos double. Aquí lo tenemos. ¿Qué es el double? El double es un float de doble precisión. ¿Qué significa de doble precisión? Significa que nuestra máquina, nuestro ordenador, usa más bits para calcularlo y por lo tanto requiere de más tiempo y requiere de más procesos más complejos, ¿vale? Tened en cuenta que mientras vosotros podéis pensar con muy buen criterio, podéis pensar, oye, ¿y por qué está el tipo int? ¿Por qué no usamos para todo float? Y así nos valen decimales, nos valen enteros, nos vale para todo, ¿no? Bueno, la realidad es que el tipo int es muy fácil de calcular, mientras que el tipo float es mucho más complejo. Y el tipo que os voy a enseñar ahora, el double, es todavía más complejo porque tiene más precisión. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, si quieres hacer óptima tu aplicación, tienes que intentar que los tipos sean lo más ahorradores posible. Por ejemplo, sería una bobada que usaras un float para introducir los años de alguien, ya que los años no pueden ser decimales. Nadie dice, no, yo es que tengo 18,4 años. No, la gente dice, tengo 18 años, tengo 25 años, tengo 36 años. Entonces, sería una bobada usar un float para ese campo, ¿no? O, por ejemplo, se me ocurre también un tamaño de letra en un editor de texto como puede ser el Word, donde los números son enteros, ¿vale? O se me ocurren muchas cosas. Tenéis miles y miles de ejemplos en un menú contextual para crear, yo que sé, para crear archivos. ¿Cuántos archivos quieres crear? 3, no puedes crear 3 archivos y medio, ¿no? Entonces, para eso hay que usar ints, porque es muy importante que ahorremos memoria y es muy importante que nuestra aplicación sea eficiente. Esto de ahora, pues evidentemente va a ser eficiente siempre, pero en una aplicación comercial, cuando sepáis programar, os vais a encontrar con que estamos trabajando a lo mejor con 10.000 variables en memoria. No creas tú las 10.000, sino que se hacen de manera
repetitiva, digamos, para que lo entendáis, ¿no? A través de clases y objetos. Pero mientras más óptimo, mejor irá. Eso es lo que quiero que os quede claro. Imaginaos cuántas variables tienen que usar para crear el Visual Studio. ¿De acuerdo? Poneros en contexto, ¿no? Bueno, pues ya tenemos esto. Vamos a ver el tipo double. Y para ver el tipo double, ¿vale? Voy a copiar todo esto. Uy, he copiado el main también, perdonadme. Ahí estamos. ¿Vale? Para ver el tipo double voy a duplicar todo esto, voy a empezar cada variable con una D, por eso de que ya están declaradas y no les puedo poner el mismo nombre, ¿vale? Así será una variable nueva. Y ahora las voy a cambiar todas al tipo double, ¿vale? Número de coma flotante de doble precisión, precisión simple, de hecho es que se llaman single dentro de la estructura de C, se llaman single, no float. Float es el nombre, digamos, histórico, ¿vale? Y double de doble precisión. Lo vemos aquí, la palabra clave es double, ¿vale? Precisión aproximada de 15 o 16 dígitos y se representa por un número decimal. Bien, los números double, al contrario que los números float, no se representan con una F. Aunque evidentemente si lo hacemos nos lo va a convertir y no vamos a tener problema. Pero se representan simplemente con un punto decimal. Es decir, si tú quieres poner 10, pones 10.0, ¿vale? Si tú quieres poner 3, pones 3.0. Lo mismo os digo, si ponéis un 10F o simplemente 10, no va a pasar nada. Porque os lo va a convertir, aunque esto es un entero, si ponemos el ratón encima vemos que es un int32, un entero, os lo va a convertir. El lenguaje que es listo va a decir, oye, esto es un entero, pero bueno, esto es de tipo double, así que voy a convertirlo a double, ¿vale? Sin embargo, si ponemos 10.0, ya sabemos que es un double y es exactamente la misma cantidad, ¿vale? Aunque todos los números sean iguales, el 10 int es diferente al 10 double, que es diferente al 10 float. ¿Por qué es diferente? Porque en la memoria se representan de manera diferente. ¿De acuerdo? Porque como uno tiene que representar decimales y otro no, pues son las estructuras en las que se representan son diferentes. Ahora, en cantidad son iguales, ¿de acuerdo? Pero en operaciones no. Lo que os decía antes, tú no puedes, al dividir dos ints nunca te va a dar decimales, porque el proceso de división de los ints es muy simple. Bueno, continuamos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos dos resultados? Al dividir los dos doubles, como el double tiene mayor precisión, obtendremos más precisión. Así que vamos a iniciar, y ahora sí, ahora tenemos nuestro número con decimales de precisión simple, nuestro float, y nuestro número con decimales de precisión double. ¿Veis lo que os decía? Un número float y un número double se calculan de manera diferente. Para el número double se reserva mucho más espacio en la memoria, con lo cual se pueden calcular muchos más decimales, ¿no? Concretamente, este número float y este número double me parece que son de 32 bits los dos, no lo sé muy bien, tendría que mirarlo. Pero bueno, ya habéis visto estos dos tipos de datos, el float y el double. Y como os digo aquí, la diferencia es el número de dígitos que podrán representar. Aquí vemos el ejemplo de la división, que es el mismo que os he puesto, en este caso con números float. Aquí vemos un ejemplo de una división igual pero con double y pues vemos el resultado que se produce, ¿no? Esto es lo que ya os decía antes, también ocurre con el número double, por supuesto, no hay diferencia alguna. Si nosotros ponemos un double resultado, que esto os puede tendar muchas veces a ponerlo, tened cuidado, 10 entre 3. Esto, que a vosotros no os lo va a subrayar, va a dar 3. Porque aunque sea un double, la división entre enteros es... El resultado de la división entre enteros es un entero, ¿no? Y 10 es entero y 3 es entero. Con lo cual, la división entre enteros va a dar un entero, esto va a dar 3 y el double se va a quedar con resultado 3. Tened cuidado, esto para que dé 3,33 le tenemos que poner el punto 0, ¿vale? Y entonces ya habrá funcionado el asunto y ya podremos decir que sí, que estamos dividiendo floats. Y esto es por lo que os comentaba que me gusta que trabajemos con un lenguaje fuertemente tipado. Perdón, fuertemente tipado, con tipado estático, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto que estáis aprendiendo ahora, con un lenguaje que tenga tipado dinámico, no lo vais a aprender,
¿Vale? Entonces, esto de los tipos es una cosa que tenéis que saber manejar. Es muy importante. Sabed que int, double, float no son iguales. Aunque contengan el mismo número, en la memoria se representan de manera totalmente diferente. Aunque hagas la misma operación 10 entre 3, el resultado puede ser diferente. Digo puede porque no siempre va a ser igual. Si tú sumas 4 más 3 va a dar 7, tanto si es double como si es float como si es int. ¿Vale? Pero puede ser diferente porque unos tienen más precisión, otros tienen menos, y en el caso de un int es que ni admite decimales. ¿Vale? Para un int hacer una operación de división en un int es muy sencilla, para un float es un poco más complicada y para un double es más larga y más complicada, ¿no? Entonces, tenedlo en cuenta que aunque los números sean los mismos, los tipos de datos no son iguales. Espero haberoslos sabido transmitir bien porque esto es bastante importante. Y bueno, vamos con otra cosa totalmente diferente, ¿vale? Que es el tipo de datos string, ¿vale? El tipo de datos string os sonará. Os sonará porque ya lo hemos usado cuando hicimos el Hola Mundo o ayer en nuestro programa de sumas. Bueno, ayer para mí, que lo grabé ayer, para vosotros cuando lo hayáis visto en el capítulo número 2, ¿no? Vale, ¿qué es el tipo de datos string? El tipo de datos string representa texto, ¿vale? Representa caracteres. ¿Y con qué palabras se define? Pues int era con int, los floats era con float, los double con double, y el texto ¿cómo se representa? Con la palabra string. ¿Vale? ¿Y cómo se representa el texto ya dentro del código? Pues con comillas. Por eso nosotros dentro de nuestros console writeline metíamos unas comillas para decirle al console writeline quiero que me imprimas este texto. ¿Vale? Y si lo poníamos sin comillas era una variable. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué pasa con nuestro texto? Pues que podemos crear una variable también, igual que hicimos con los floats y con los ints y con los double. Podemos poner string nombre igual Antonio, que es mi nombre. Encantado de conoceros. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y esto pues simplemente tenemos una variable llamada nombre de tipo string cuyo contenido es Antonio. Vuelvo a repetir porque lo vimos en la lección anterior, que esto también lo podemos hacer en 2 líneas, que sería exactamente lo mismo, sería tal que así, ¿vale? Pero por comodidad pues no lo hacemos en una sola. Es lo mismo que int número igual a 5, pues string nombre igual a Antonio, ¿vale? Y entonces, ahora que tenemos nuestro nombre igual a Antonio, podemos perfectamente pasárselo a console writeline como variable, nombre, y pues que saldrá por la pantalla, pues evidentemente saldrá Antonio. Aquí lo veis. ¿Por qué? Porque la variable nombre vale Antonio. Y ya está, no tiene más misterio. Como veis, funciona de manera muy similar a la asignación, bueno, muy similar, no, igual a la asignación de variables con números. No hay ninguna diferencia apreciable y esto pues no supone ningún problema. Tened en cuenta lo que os digo siempre. Ahora lo entendéis mejor. Cuando le paséis a console writeline algo, si no le ponéis comillas, le estáis pasando código, en este caso una variable. Todo lo que pones entre paréntesis es lo que le pasas a la función. Entonces, ¿qué le estás pasando para que escriba en la consola? Le estás pasando una variable nombre y por lo tanto la va a resolver y lo va a cambiar por Antonio. Si tú esto lo pones entre comillas, ya no le estás pasando la variable nombre, ahora le estás pasando a console writeline el texto nombre. Así que va a imprimir, sí, pues va a imprimir nombre y la variable Antonio queda ahí sin uso porque nadie la usa, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya lo habéis entendido, ya cuando nada más ver los strings, yo creo que ya lo habéis entendido. Bueno, los strings tienen una cosa, que es que se pueden concatenar. Los strings no se pueden sumar. ¿Cómo sumas A y B? No puedes sumar, bueno, algunos diríais, pues bueno, la puedes convertir a números y empezando la A por el 1, podéis buscar un método, ¿no? Pero ¿cómo sumas admiración y tilde en la I? Entonces ahí ya es más complicado, ¿no? Entonces, un texto no se puede sumar con otro. Ni se puede restar, ni se puede multiplicar, ni se puede dividir. Sin embargo, sí que podemos hacer una cosa, que es concatenar. Fijaros, tenemos aquí un texto que se llama saludo, metido en la variable saludo de tipo string, que es hola, coma, espacio. Hola, coma, espacio. ¿Vale? Entonces yo ahora puedo coger y concatenarlo en una variable que se llame saludo completo. No puedo poner saludo. ¿De acuerdo?
más nombre. Fijaros, el más, cuando los dos datos son de tipo string, no los suma, porque no se puede, como os iba diciendo. Pero sí que puede concatenarlos. ¿Qué es concatenarlos? Unirlos. Simplemente es una palabra rimbombante para unirlos, ¿no? Entonces ahora, hola, coma, espacio, Antonio, y lo meterá todo dentro de saludo completo. De manera que si yo ahora tiro por la consola saludo completo, va a ser hola, coma, espacio, Antonio. Es decir, un saludo. Muy bien, eso es simplemente concatenar. Pero antes de empezar a hacer un programilla que vamos a hacer que nos va a saludar, es lo único que va a hacer el programa, quiero que os quede claro una cosa. Los strings, aunque pueden tener números también, son simplemente caracteres. ¿Vale? Este 10 no es 10, un 10 numérico, no es que tú tienes 10 manzanas. Es el carácter 1 y después el carácter 0. No vale 10. ¿Vale? Porque es de tipo string. Si fuera de tipo int, float o double, sí que valdría 10. El 3, que vemos aquí abajo, tampoco son 3, no tenemos 3 manzanas. Es de tipo string, con lo cual es solo el carácter 3. De manera que si yo hago esto de saludo más nombre, con dos strings, lo que estoy haciendo no es sumándolos. Evidentemente, no me va a dar 13, me va a dar 103. Va a concatenarlos, el 1, el 0 y el 3. Fijaros. Aquí lo veis, ¿vale? Así que los strings no son números. No se pueden sumar, no se pueden restar, no se pueden... Son caracteres. En vez de un 3 podría haber puesto una A, o una exclamación, o una letra china. ¿Vale? No son números. Esto es muy importante. No intentéis sumarlos porque no son números. Es más, si vosotros tenéis un int, aquí lo tenemos. Int saludo. String nombre igual a 3. ¿Vale? ¿Qué pasa si usamos el más? Como siempre, el tipo que puede englobar al otro se convierte a él. Está claro que un string puede tener el número 10 en formato de string, claro, pero un int no puede tener la letra A, con lo cual se va a convertir todo a string. En este caso, nombre ya es string y saludo, que es un int, se va a convertir a string, con lo cual al final el resultado va a ser el mismo, va a ser 103, porque este int se va a convertir a string para poder efectuar alguna operación, ¿no? Si fuera al revés sería imposible. Si nosotros pusiéramos aquí que nombre es 3A, que es un string perfectamente válido, no puedes convertir esto a entero, porque no hay manera, ¿no? Entonces siempre se convierte al tipo que puede englobar al otro. Por ejemplo, puedes convertir de int a float. Se va a convertir implícitamente de int a float para realizar una operación. Se va a convertir implícitamente de int a double también, de float a double. Pero nunca de double a float, ni nunca de double a int o de float a int. ¿Vale? Se puede convertir de cualquiera de estos tres tipos de int, de float o double a string. Pero nunca al revés. Nunca se va a hacer una conversión de string a int. Porque son conversiones que no tienen sentido, porque un string puede no poder ser representado por un int. ¿De acuerdo? No sé si os ha quedado claro, pero poco a poco os iréis dando cuenta de esto que os hablo, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a volver atrás, vamos a volver a nuestro ejemplo de Hola Antonio, porque hay un ejercicio que nos viene, aquí lo tenemos ya, nos viene muy al rollo, que es un programa que saluda. ¿Vale? Para eso vamos a cesar que la variable nombre ya no se llama Antonio, vamos a borrarla. ¿Vale? Vamos a dejar la hola, evidentemente da error. Y vamos a poner un console.writeLine. Aquí lo tenemos, console.writeLine. Introduce tu nombre. 2 puntos. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a crear la variable nombre. Aquí la tenemos. Pero en lugar de igualarla a un string, vamos a leer ese string de la consola. ¿Cómo? Console.readline. Ahí está. Diréis, Antonio, pero tú en el ejercicio anterior, cuando hicimos el tema de la calculadora, repasadlo si no os acordáis, teníamos que poner algo más que console.readline, teníamos que poner convert.toInt32. Claro, porque console.readline lee un string. Aquí lo veis, string, fijaros.
¿Veis? Lee un string, con lo cual para almacenarlo no tengo que convertirlo. Sin embargo, si quisiera almacenarlo dentro de un int, sí que tendría que convertirlo con convert.toInt32. Tendría que poner convert.toInt32 y dentro de los paréntesis de int32 console.readline. Perdonad, ahí está. ¿Vale? Ahora me da error porque esto es un string y si fuera un int no me daría error ninguno. ¿Vale? Me faltaría aquí el punto y coma. Fijaros, pero como console.readline devuelve un string, si lo quiero pasar a un string, no necesito convertirlo a nada, porque esto ya es un string. ¿Vale? Lo que lee console.readline de la consola va a ser siempre un string, porque si os dais cuenta, lee de la consola caracteres, ¿de acuerdo? No lee números, ni lee nada, lee caracteres, puedes escribir cualquier cosa. Entonces, ahora sí que va a funcionar esto, y si le vamos a iniciar, va a decir, introduce tu nombre, ponemos nuestro nombre, en el mío es Antonio, y hola Antonio, es un programa pues que nos saluda, ¿no? Bueno, espero que hayáis aprendido mucho, espero que os haya gustado la lección de hoy, espero que os esté gustando el curso, y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.